Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros, al otro lado del Hangout, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, don Emilio Chubieco Salinero. Él es director también de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares, dirige un máster y doctorado de Tecnologías de Información Geográfica y un largo currículum que no nos queremos detener porque queremos adentrarnos en un tema diferente. Don Emilio Chubieco tiene interés por la conexión de la fe con la cultura ambiental, con todo lo que es el medio ambiente, que es su campo de trabajo, y nos interesa mucho adentrarnos en su blog de argumentos del siglo XXI. Don Emilio, muchas gracias por compartir el tiempo que tiene tan escaso con nosotros y queremos que nos cuente cómo surge este blog de argumentos del siglo XXI y después también adentrarnos en sobre qué argumentos estamos hablando. Sí, bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la conexión entre la ciencia y la fe y en general las relaciones entre la fe católica y el mundo contemporáneo, la cultura contemporánea. Con motivo de esto inicié una editorial con un hermano mío que se llama Digital Reasons, ¿no? En donde estamos publicando libros que intentan cubrir con un cierto detalle algunos de los temas de controversia que hay en la calle, ¿no? Relacionados con la fe y la historia, la cultura, la ciencia, temas sociales, jurídicos, económicos. Bueno, con motivo de eso, pues también inicié este blog, en donde, bueno, de manera muy sucinta voy tratando algunas de esas cuestiones. Inicié como una cuestión personal, pero luego me contactó Religión y Libertad y entonces el mismo texto lo copio también en ese otro blog que, bueno, tiene un poco más de difusión que el mío personal y, bueno, pues espero que sea útil, ¿no? Que sirva a la gente que lo lea, pues para reflexionar un poco más sobre pues, esas cuestiones controvertidas que están ahí. Se discute sobre, digamos, la visión que se tenga del ser humano, ¿no? Y creo que es importante en un país de tradición católica como el nuestro, pues hay a veces hay que hacer más esfuerzo por explicar los tópicos que no son plenamente ciertos a veces que explicar la fe desde el inicio, ¿no? Porque parece que uno en lugar de construir sobre cero tiene que destruir, entre comillas, antes las concepciones erróneas que se tienen de muchos de estos temas. Entonces, ahí hay muchos prejuicios y me parece que es importante que la gente pues tenga una visión informada de las cosas, empezando por los propios católicos, pero naturalmente también por las personas que tienen una visión deformada de la Iglesia y que eso les lleva a tomar juicios que no son realmente muy justos, ¿no? con esa tradición histórica y cultural. Así que, bueno, es un poco el inicio de mi actividad en esta línea, ¿no? Me gusta escribir y, bueno, me parecía que podía ser útil eso. Bueno, es muy interesante porque le gusta escribir, pero lo que escribe de una manera comprometida, ¿no? Porque ese interés por conectar la fe y la ciencia es muy importante por lo que dice, lo que ha comentado. Hay muchos prejuicios y mucha ignorancia por nuestra parte, ¿no? Por el mismo católico. ¿Y por dónde empieza? Porque tiene un hilo conductor, empieza a abordar algún tema para ir poniendo una base del conocimiento del lector de su blog. Uh-huh. Bueno, como digo, inicialmente me interesan mucho los temas ambientales y dentro del blog pues trato bastantes cuestiones. Ahora con la encíclica del Papa, pues desde hace un año más o menos los trato con un poco más de frecuencia que otras cuestiones, pero bueno, en general me interesan, pues ya digo, temas muy variados. También publiqué un libro hace algún tiempo con esa misma idea, ¿no? De intentar, pues, cubrir algunos de los grandes tópicos que me parece a mí que siempre surgen cuando uno habla con alguien de la fe. Aquí en España principalmente, pues siempre surge la Inquisición, siempre surge la visión de la Iglesia sobre la mujer, sobre, digamos, el pasado histórico, las cruzadas, en fin. Hay una serie de cuestiones que están ahí siempre en el tapete y que me parecía que era importante analizar. Empecé, como digo, de una manera, pues, en un blog, lógicamente, pues las cosas no se pueden tratar con mucha profundidad,
y luego me parecía que era importante pues construir sobre eso una colección editorial, ¿no? Que fuera pues a cada uno de esos temas tratándolos con mucho más nivel de detalle, ¿no? Pues ahí hemos tratado cosas como el evolucionismo, el inicio del universo, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, en fin, en temas históricos, pues la evangelización de América y el indigenismo, el tema de la Iglesia y el nazismo, con Pío XII, en fin, toda una serie de cosas que, como digo, pues surgen, algunas veces surgen en un ambiente más intelectual y en otras en un ambiente pues muy cotidiano, ¿no? Y entonces es importante que los católicos tengamos argumentos de fondo para responder a esas visiones tan deformadas que muchas veces se tienen, ¿no? Claro, y el blog hoy día, que es un medio para de acceso al conocimiento también, me imagino que está planteado de una forma rápida, ¿no? Para que suscite interés hacia esos temas que dice que se pueden profundizar y que los ha tratado en libros, ¿no? Claro, sí, hombre, siempre un blog es un texto no muy largo, de 4 o 5 párrafos, que a veces surgen debates sobre él, la gente introduce comentarios, en otras ocasiones no, pero bueno, la idea es que, bueno, pues digo que sea útil a personas pues, que quieren tener una cierta información sobre algunos de esos temas que están en la polémica, ¿no? Habitualmente, claro, en un blog pues a veces también se tratan de cosas que están pues en ese momento en discusión, no sé, recientemente pues el tema de las elecciones o no sé, la persecución de los cristianos o alguno de los libros que vamos sacando en la editorial. Entonces, bueno, son temas variados y, como digo, pues la idea es suscitar un poco la inquietud por esas cuestiones y, bueno, pues que la gente en última instancia que lo lea y que le parezca interesante, pues también que pueda informarse más a fondo de algunas de esas cuestiones. Claro, que es muy interesante. Y de contacto, de temas que tengan en algo que ver con el Laudato Si, como el medio ambiente, como es su cátedra, que es de geografía, ¿qué podría decirnos como algo que sea un tópico o que sea malentendido hasta ahora? ¿Algo nuevo, alguna novedad aportado que le haya llamado la atención? Y bueno, la verdad es que el Laudato Si para todos los que trabajamos en medio ambiente pues ha sido un gran gozo porque realmente es un texto muy bonito, muy bien escrito, muy sugerente, muchas cosas y que abre muchas ventanas. Por ejemplo, una ventana muy interesante al diálogo con personas no creyentes o personas de otras religiones. Y bueno, yo en los contactos que he tenido tanto con grupos de no creyentes como con católicos, pues bueno, es un punto de partida muy interesante, sin duda, ¿no? Primero para que los católicos sean más conscientes de la importancia de los temas ambientales, que nos lo tomemos más en serio, porque además están dentro de una tradición católica muy importante, no solo San Francisco de Asís, sino otros muchos santos y comunidades religiosas, pues han cuidado el medio ambiente y se han preocupado por estos temas. Pues no solamente en el ámbito católico, sino también en ámbitos de personas que tradicionalmente no se preocupan mucho por las cosas que escribe un papa y que han usado este documento con gran provecho. De hecho, hace 15 días organicé un seminario internacional con líderes de 8 religiones, de 8 confesiones religiosas sobre la encíclica y bueno, pues pude comprobar una vez más que la gente pues valora con la autoridad moral del Papa actual y valora pues la riqueza de argumentos que tiene y las sugerencias que hace pues para conectar muy bien la degradación del ambiente con la degradación de la persona, ¿no? Es un tema también que el Papa ha trabajado mucho y claro, ciertamente todo está conectado, ¿no? El hombre es parte de la ecología y si la ecología se degrada, el hombre se degrada y viceversa, ¿no? Si el hombre se degrada moralmente, pues también acaba utilizando la naturaleza de manera egoísta, de manera avariciosa, y eso es parte del problema que estamos viviendo ahora. Claro, y es muy interesante porque siempre estuvo, como dice, ¿no? Desde que ha habido santos, desde San Francisco de Asís, los que ha habido, pero quizás no hemos reparado en ello, ¿no? Es como si se nos hubiera ido, a los católicos no hemos tenido en cuenta, parecía que era algo de la modernidad, el reciclar, el cuidar cosas que son básicas y que en realidad es lo que dice, está conectado con el hombre mismo, ¿no? El cuidar Claro. lo que tienes, la responsabilidad, la generosidad
en pensar en las generaciones futuras, Duda, claro. Sí, yo creo que en mi experiencia, yo creo que he participado ya como en 12 o 13 actos relacionados con la Laudato Si a lo largo de este año, muchos de ellos con comunidades católicas, en parroquias, por ejemplo, y yo sí observo que de entrada para muchas personas hay una cierta reticencia, ¿no? Un cierto sospecho, ¿no? Eso es curioso, que también se ha visto como sí, de decir, ay yo, pero que el Papa que dice ahora con esto, por Dios, y yo eso, la ciencia del mundo contemporáneo la tengo ya aprobado, ¿no? No quiero... No, claro, porque para mucha gente la preocupación por el medio ambiente es equivalente de un ecologismo radical que está en contra de la fe en otras muchas cuestiones y de entrada pues se ve como una cierta sospecha, ¿no? Pero claro, esto es una cierta manifestación de que no se conoce bien la tradición católica, por un lado, y que no se conoce bien algo que a mi modo de ver hemos abandonado un poco los católicos en los últimos siglos, que es la teología de la creación. Claro, si somos criaturas de Dios, pues todas las criaturas han sido criadas con un propósito, ¿no? Las criaturas no están ahí solo para servir al ser humano, ¿no? Sino también han sido criadas con una finalidad concreta, ¿no? Podría Dios haber hecho las cosas de otra manera, las ha hecho así. No somos parte de la creación, no estamos al margen de la creación, sino que somos parte de ella. Entonces, recuperar una visión un poco más honda de que somos criaturas, que las cosas no están a nuestro servicio, que Dios nos ha regalado a la creación, pero que también tenemos una responsabilidad sobre ella, de un uso razonable, como usted bien decía, no solo para otras personas que viven ahora, sino también para las personas que vivirán en el futuro y para las propias criaturas, que si están ahí es porque Dios las ha querido, ¿no? Entonces es recuperar toda una visión teológica que el Papa detalla con mucho, a mi modo de ver, con mucha profundidad, y que tal vez no se ha puesto suficiente énfasis en esto al analizar la encíclica. O sea, que me parece que tiene cosas muy interesantes, pues de contemplación. Hay toda una tradición cristiana de contemplación de la naturaleza, de encontrar a Dios a través de la observación de las criaturas, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio nos dice en varias ocasiones que Jesús sale al monte a orar, ¿no? Jesús no ora en un templo, ¿no? Va a un templo también, pero nos dice el Evangelio que ora en el monte, ¿no? En la naturaleza. O sea que esa tradición de contemplación, pues tal vez la hayamos perdido un poco con esta cultura urbana que tenemos, pero no está al margen de nuestra fe, ni muchísimo menos. Entonces es importante también subrayar eso, ¿no? El medio ambiente no es solo poner cada cosa en el cubo que le corresponde, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Es una mirada, es un asombro ante la belleza de la creación, es una responsabilidad, ¿no? En cómo nos acercamos a los demás seres vivos, porque todos son imagen, de alguna manera todos son imagen de Dios, ¿no? Todos son recuerdo de Dios, ¿no? Y eso, pues, como digo, en la tradición cristiana está muy, muy evidente. ¿Y cómo lleva en su ambiente como profesor, como catedrático tan internacional? Porque por otra parte trabaja con americanos, con ingleses, ¿no? Tiene una proyección muy variada. Y esto de llevar su catolicidad sin complejo y en el mundo de la ciencia, ¿cómo se lleva? El trato es con respeto, me imagino, porque tiene un conocimiento que ha trabajado sobre él y que lo tiene adquirido y bien, eh, pero ¿qué nota? ¿Rechazo o cuando en la conexión ciencia-fe parece como inocente? ¿Cómo es la visión de los demás? Bueno, yo creo que en los últimos años se está notando una mayor apertura, ¿no? Por parte de los científicos. Parece que ha habido, también ahí hemos vivido un poco de tópicos, ¿no? Y entonces, para muchos creyentes la ciencia era atea, por definición, ¿no? Y los científicos eran todos ateos. Y para los científicos, las personas que viven la fe eran de otra época, digamos, ¿no? Eran personas irracionales, que no tenían argumentos y que se basaban en dogmas. Esa visión simple de la cuestión, pues algunas personas la tienen todavía, pero gracias a Dios, pues hay mucha otra gente que observa que la ciencia es una manera de ver la realidad, de entender la realidad, pero que necesita de otras visiones y la religión evidentemente aporta pues formas de ver el mundo, valores morales, fuentes de inspiración. El ser humano no es únicamente
científico, ¿no? Es emotivo, es ético, es económico, en fin, hay muchas dimensiones que hay que considerar a la hora de entender al ser humano. Y yo creo que hay una mayor apertura en los últimos años a también admitir que la ciencia no se opone a la religión, sino que son dos formas de entender la realidad y que son perfectamente complementarias y más aún son necesarias las dos. La ciencia no nos va a decir el porqué de las cosas, el sentido último, nos va a decir cómo funcionan las cosas, ¿no? Las cosas materiales, las cosas empíricas, ¿no? La religión no nos va a hacer una explicación científica del origen del mundo, ¿no? Eso no es la Biblia, ¿no? Como bien decía San Agustín, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo es el cielo, ¿no? Eso nos lo enseña la ciencia, ¿no? Por tanto, las dos cosas tienen que ir de la mano, junto a otras cosas también, el arte, la cultura. No podemos despreciar nada bueno de lo que Dios ha hecho, ¿no? Qué bien. Y otra cosa que me gusta en los libros que ha publicado, en cuanto al diálogo del cristianismo con la cultura contemporánea, me gusta lo positivo que es en los títulos, que pone, piénsatelo, uno, entusiasmate, otro, ¿no? Y give God a second chance. Me encanta porque es todo de oportunidad, positivo, y entonces eso, ese aire, esos títulos tan fuertes, tan impactantes, tan alegres, ¿no? Tan atractivos. ¿Qué tienen en su interior esos libros? Bueno, pues precisamente eso, esa sería mi ilusión, ¿no? Transmitir una visión positiva del cristianismo, una visión amable del cristianismo, ¿no? Ahora tenemos la inmensa suerte de tener al Papa actual, que en ese sentido lo hace maravillosamente, porque la gente percibe, yo creo que a veces un poco injustamente, vamos a decir, en el sentido de que los anteriores papas no es que no tuvieran esa visión, ¿no? La tenían también, pero bueno, este tiene la habilidad tal vez o la apertura a los medios de comunicación que a otros, pues uno, cada uno tenía sus virtudes, lógicamente, pero bueno, claramente el Papa Francisco pues enfatiza mucho eso, ¿no? Las tres cosas principales que ha escrito tienen la palabra alegría dentro, ¿no? El Evangelio, ¿no? La alegría del Evangelio, la alegría del amor, ¿no? Y la Laudato Si, pues que la palabra Laudato también va en la línea de alabado, ¿no? O sea, que me parece que es muy importante que los católicos mostremos una visión amable de la fe, una visión positiva de la Iglesia. No se trata de estar golpeando la cabeza a nadie con el catecismo, ¿no? Sino de mostrar, pues hombre, que evidentemente la moral es importante, pero que tiene la gente que entender muchas cosas antes, ¿no? Pues claro, el cristianismo no es un conjunto de preceptos, ¿no? Es el seguimiento de Jesucristo y eso pues da alegría al alma y llena la vida, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que transmitirlo a la gente. No, Y desde el luego. Papa en ese momento, pues está siendo un magnífico ejemplo para nosotros, ¿no? Es verdad. Y piénsatelo, qué es lo que sugiere, qué es lo que sugieres que nos pensemos en ese libro. Bueno, yo el libro lo escribí pensando en las personas que habían abandonado la fe de alguna manera, a veces llevado pues por experiencias de la vida, otras veces simplemente pues por tópicos, ¿no? Porque mucha gente ya no ha estudiado religión en el colegio o tiene una base de la fe muy superficial. Entonces mi idea era, bueno, el piénsatelo no es un imperativo, ¿no? Sino es más bien una Una sugerencia, ¿no? sugerencia, sí. Piénsatelo de nuevo, ¿no? ¿Por qué no le das a Dios una segunda oportunidad, ¿no? Que es el título del mismo libro en inglés. Repiénsate, replantéate tu vida, hasta qué punto esto que has pensado, esta actitud que has tomado, pues te está dando felicidad, ¿no? Está Llenando. cumpliendo tu vida o no. Esa es un poco la sugerencia del piénsatelo. Yo lo escribí pensando pues en la mucha gente con la que me relaciono en mi actividad aquí en la universidad, que son gente muy buena, muy competente, buenas personas, pero que tienen a Dios pues muy lejos de su vida, ¿no? Y Claro bueno, que una sugerencia para que lo metieran. me encanta porque es verdad, es como si estuvieras echando redes en una amplitud porque y dando también facilidad, ¿no? Porque a lo mismo el blog con esos artículos de fácil acceso que estos libros es como una invitación y atractiva que por parte de un cristiano que vive su fe
y me gusta mucho porque lo que nos sugiere es adentrarnos otra vez, como dice, con esa segunda oportunidad. Nos quedan 5 minutos y me gustaría que en el blog de argumentos del siglo XXI, para que los oyentes sintieran deseos de llegar a él, que nos dijera pues como un legado de cosas que crees que son importantes para la vida de cualquier hombre. Esto bueno, es complicado, pero bueno, yo creo que depende un poco del ámbito en el que cada uno se mueva. En el ámbito en el que yo me muevo, me parece que es importante no perder de vista esos dos aspectos que hemos ya comentado en la entrevista, ¿no? Por un lado, tener una buena formación intelectual, o sea, conocer las razones de por qué vive uno las cosas que vive, o sea, tener razones para uno mismo y para explicar a los demás, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho, y ese es el lema de la editorial que fundé, a la frase esta de San Pedro, ¿no? Dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, ¿no? Razón de nuestra esperanza, ¿no? Yo creo que es importante dar razones, pero luego también es importante mostrar alegría, ¿no? Mostrar que el cristianismo no es una ideología, ¿no? No es un conjunto de normas, de preceptos, ¿no? Es una forma de vivir, de parecerse a Jesucristo y tratar a Jesucristo. Por tanto, eso pues llena la vida cotidiana, y eso requiere pues naturalmente una vivencia pues de oración, de cercanía con Jesús, ¿no? En el trato, la vida cotidiana, ¿no? Pues para mí esa ha sido una experiencia magnífica. En cuestiones de trabajo he tenido que viajar a muchos países, ¿no? Y siempre he tenido la suerte de poder ir a misa en lugares muy variados, desde Emiratos Árabes hasta Noruega, pasando por todos los países de América Latina, y bueno, pues uno se da cuenta de que allí donde está, pues está acompañado. Y eso no mucha gente lo puede decir. Qué bien. Pues, profesor, nos ha encantado, don Emilio, este tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, ya nos meteremos en su blog, y seguiremos eso, intentando ampliar nuestro conocimiento, que es muy importante para dar razón de nuestra esperanza. Muchísimas gracias y ánimo. A vosotros. Gracias. Mucho ánimo también para vuestra labor. Muchas gracias. Gracias, don Emilio. Pues, queridos oyentes, sin más que decirles, hasta el próximo programa.